Hola Janet, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. Sí me escuchas bien, ¿verdad? sí. ¿Usted a mí? Sí, sí la escucho y sí la veo también. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes si se van a conectar más personas? No sé, no tengo idea. No sé, nadie ha dicho nada en el grupo. ¿Qué te parece si esperamos 2 minutos? Si alguien se conecta, Sí, claro, perfecto, no tengo ningún problema. si no tienes problema. Sí, no, para nada. Bueno, una disculpa de antemano. Tú fuiste la que escribió en el grupo que tenía la duda sobre el protocolo, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Perfecto. Pero mi Espero. intención, mi intención es que estemos los más participantes posibles Claro, precisamente para que podamos, pues, atender las dudas que las que tú tengas, pues también la de tus compañeros, ¿vale? claro. Sí, perfecto. Yo espero, no hay problema. Vale. ¿Tú eres de México? Sí, soy de Mérida. De Mérida. Ah, ok, mucho gusto. Nosotros estamos en Puebla. Sí. Perfecto, mucho gusto. Entonces, espero unos minutitos y ya cuando usted me indique, pues si se conectan, comenzamos. Si no, pues ya nada más rápido mi duda y listo. Vale. ¿Qué te parece si nos conectamos? Se conecten o no, 7:53 minutos, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vale, ya, Janet. Sí, Janet. Janet. Vale. Bueno, Perfecto, entonces, 2 minutitos, si no, iniciamos. perfecto. Vale. Hola Janet, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola, bueno, pues yo creo que vamos a iniciar porque no se conectan. Ok, Entonces, perfecto. bueno, vamos a iniciar con tu duda que nos planteaste en el grupo. Tú comentaste que el protocolo de actuación para quienes imparten justicia a niños, niñas y adolescentes en México no es vinculante
Y si no es vinculante, como para qué está, ¿no? O eso quiero entender. Ajá, o sea, como que mi duda es, realmente yo soy psicóloga, realmente no es como que mi intención, algo que rescaté mucho de la clase es lo que usted mencionaba, o sea, de que para ser perito psicológico, o sea, hay que tener como muchas herramientas. Realmente esa no es mi intención. Yo trabajo con familias, asesoro familias. Llevo ya casi 10 años trabajando con familias. Yo sé que me veo muy chiquita, pero no estoy tan chiquita. Y pues bueno, me gusta como que conocer y saber, o sea, es como para tener estos conocimientos, ¿no? Así como tengo conocimientos de crianza y de otras cosas, pero entonces yo desconozco por completo todos estos términos jurídicos, legales, que me parece muy bueno conocerlos, sin embargo, no es, mi enfoque no va hacia que yo, mi objetivo sea ser un perito o desenvolverme en este rol, en este ámbito, ¿no? Entonces, pues como desconozco mucho de estos términos, mi duda era como que si esto se refería a que es, o sea, como que era como tomado en cuenta o no tomado en cuenta, o sea, que si se refería tal cual la palabra que, o sea, puede ser, se puede usar para el proceso, pero no es como una prueba, o sea, a lo mejor y soy como muy coloquial, pero son las palabras que conozco, o sea, no sé si me doy a entender. Sí, mira, te entiendo. De inicio debemos comprender que este protocolo es una ayuda o el caminito que la Corte como Tribunal Supremo se encargó de realizar para que los profesionistas en un área en específico, que en este caso es la psicología, supiera qué tiene que hacer cuando se encuentra frente a una eh, ante un menor, frente a un proceso. Cuando no existía este protocolo, en México lo que se realizaba era un problemón realmente porque cada quien interpretaba lo que quería. Ujú. Aunque sigue siendo, te lo puedo decir así, sigue siendo en otras áreas, también en la legal psicológica. Pero como en México no existía un caminito para que tú, psicólogo, sigas paso a paso, tú juez, paso a paso, tu ministerio público, tú parte de un proceso, tengas que ceñirte cuando hay un menor de edad inmerso, yo corte, emito un protocolo para que tú te ciñes a lo que yo te estoy diciendo, pero no lo puedes tú considerar como un medio de convicción, ni mucho menos como un medio de prueba, porque Ok. tenemos primero que identificar cuál es la prueba. La prueba es lo que te va a probar un hecho o una circunstancia de un hecho delictivo o no delictivo, pero es un hecho. Entonces, el protocolo es un instrumento Ok. que en muchas ocasiones los criterios que han emitido la Corte o los colegiados es que lo imponen. Le dicen a un ministerio público, le dicen incluso a un profesionista en psicología que trató a un menor. Si tú, por ejemplo, me acabas de comentar, mi intención no es ser perito en materia de litigación oral, ni mucho menos perito de un proceso, sino que yo tengo mi consultorio, yo atiendo a personas de diferentes edades, etcétera. Tengo mis tratamientos comunes, pero el tema acá es que con independencia de que no sea tu intención formar parte dentro de un esquema de peritos en psicología, muchas veces ese cliente que tuviste, ese paciente, mejor dicho, el paciente que tuviste tiene consecuencias de carácter legal penal. Ujú. La mayoría tiene consecuencias en juicios familiares y la otra parte en juicios de carácter penal. ¿Y qué pasa? Si tú atiendes a un menor de edad o a incluso hasta los mayores, pero nos vamos a concentrar en el abuso sexual. Si tú atiendes a un menor de edad en el que sea víctima de este hecho delictivo, tienes la responsabilidad como profesionista de comparecer a un tribunal. Si la autoridad Ujú. a ti te cita y te hace un interrogatorio para que tú expliques la metodología aplicada, la valoración, etcétera, tú debes explicar en qué instrumentos jurídicos te basaste para realizar tu dictamen.
En un conflicto legal penal, actualmente con la reforma que ocurrió en 2008, inició por el norte, llegó al centro, se fue al sur, etcétera, estás tú obligada a responderle esas preguntas al fiscal o a la defensa. Pero si tú no consideras el criterio de protocolo vinculante, tú puedes decir, bueno, ¿en qué parte dice? Y yo no te entiendo. Dices que es vinculante, pero no puede considerarse como instrumento normativo. ¿Cómo está la cosa, no? Mira, vamos a hacer esto. Para acabar, la idea que te estoy mencionando, lo que quiero que tú me entiendas es que cuando nosotros intervenimos en el estudio y valoración de un menor de edad que fue víctima de un hecho aparentemente delictivo de abuso sexual, tú, cuando eres llamada por parte de la fiscalía para que rindas una entrevista, lo que vas a hacer es decir qué hiciste como profesionista de tu área. Si el procedimiento se judicializa y llega a un tribunal de oralidad, tú tienes que defender los intereses de tu cliente. Ustedes como psicólogos tienen una ética muy diversa a la de un abogado, perdón, la ética debe ser general, pero en ocasiones dentro de un proceso se ve un poquito diferenciada y dicen, oh, tú no tienes ética. Pero, ¿por qué me refiero a esto? Porque muchas veces en un conflicto de abuso sexual, la defensa contrata a su perito, la fiscalía tiene su perito, y obviamente los dictámenes chocan. Y ahí viene un tema de ética, de que alguien está mintiendo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, ahí es donde tú, depende a quien representes o a quien te haya contratado, es como vas a defender tu dictamen. Y el instrumento o el protocolo es como tal, un instrumento mediante el cual usaste paso a paso para poder emitir un dictamen y esa conclusión de tu dictamen, ¿por qué crees o por qué el juez debe considerar que tiene mayor validez que el de tu contrario, que el del fiscal o que el del defensa? Entonces, ¿qué dice la corte? Dice, a ver, el protocolo lo hicimos, yo Suprema Corte, lo elaboramos para que los profesionistas en esa área tengan una herramienta y una explicación de pasito a pasito cómo tienen que hacer la intervención legal de ellos con el menor de edad. Si tú, por ejemplo, en el proceso ya compareciste, ya realizaste la valoración, tienes todo tu conclusión lista y te interrogan, cuando a ti te acrediten como perito, luego cuando te toque explicar tu dictamen y te digan, ajá, ¿y con base en qué instrumentos basaste para tu determinación? Y tú dices, bueno, yo hice mi valoración psicológica con base a, no sé qué metodologías existen en tu área, ¿no? Pero puede ser, me basé en la doctrina de Roxy, por ejemplo, en nuestra área, ¿no? En la doctrina del derecho penal por Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Interamericana, donde dice en su libro tal metodologías. Pero como estamos en México y el protocolo existe precisamente para que tú tengas esa herramienta, cuando te contrainterrogan y tú no puedas justificar el paso a paso que previamente dictó la Corte, ahí puedes tener desventaja en que el juez, que es quien escucha, quien resuelve, determine que tiene más credibilidad el dictamen del contrario, del fiscal, o el dictamen de la defensa. Y él valora, a ver, ¿quién siguió los pasos que dijo la Corte? ¿Quién no los siguió? Ya Ok. sé que el criterio del protocolo no es obligatorio. Tú como profesionista eres libre de ejercer tu profesión. No estás obligada en hacer uso de ciertos caminitos, pero el juez, como tiene libre valoración, él lo que va a hacer es determinar quién se ciñó a ese paso a paso, porque científicamente está reforzado por criterios internacionales y por criterios de la Suprema Corte. Entonces, si bien es cierto el juez cuando resuelva no puede decir, ah, yo fallo en favor de la víctima porque la perito de nombre Janet basó su determinación en protocolo de actuación emitido por la Corte en el 2012. Y luego, fallo en favor de esta víctima porque el perito Juanito Pérez no tomó ese caminito, sin embargo, la fundamentación se la doy a Janet porque sí se fundó en ese protocolo. A lo que se refiere es que no es un protocolo normativo, o sea, ese documento no es norma, no Ujú. es de aplicación obligatoria, ni mucho menos está descrito en la norma penal. No dice que es forzoso que tú tengas que aplicar, es una posibilidad, es una opción, es una forma de cómo darte luz en un proceso legal, pero sí significa que tendrías
mayor posibilidades de que tengas la razón frente al juez, porque para él, para ese experto en el área legal, para él, si tú basaste tu criterio, tu valoración en ese protocolo, sí tendrías como que mayor pues, ventaja sobre el otro. Ok. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Quisiera que leamos juntos un criterio que estuve checando ahorita en el IUS. ¿Recuerdas que en la clase les puse cómo buscar jurisprudencia? Ujú, sí. ¿Qué pusimos acá? Estamos en la página de la Suprema Corte, por ejemplo, ahorita. Aquí en la plataforma realmente hay mucho material de una fuente muy, muy, muy buena, en el que le pones, como ya te expliqué, en el buscador le pones use, vamos a poner búsqueda de tesis, y vas a buscar palabras clave. No puedes poner un texto completo porque te va a decir no hay nada. Y quisiera, como es muchísima información y vamos a terminar mañana platicando del tema, quisiera que te pongas a leer con calma criterios que ha emitido la Corte y los colegiados de protocolos de actuación. Cada criterio es diferente. ¿Y qué es un criterio? Es una opinión. Así entendámoslo. Es una opinión que cuando es jurisprudencia ya es normativo. ¿Por qué? Porque ya es de aplicación obligatoria a nivel nacional. Cuando es tesis de jurisprudencia no es obligatorio. Es aplicado por metodología de analogía o por otras metodologías de aplicación. Pero en un argumento tú puedes utilizar el protocolo como una metodología por analogía y te basaste tu dictamen en ese paso a paso. Pero mira, vamos entonces en el buscador a poner protocolo y le ponemos actuación. Vamos a ver qué nos arroja. Mm, todo lo que me está apareciendo acá, si te das cuenta, dice registros del 1 al 20 de 36. Todos estos registros hablan del protocolo de actuación. Todos. El texto negro es el rubro o el título de la tesis. Si le Ujú. damos en alguno de estos títulos, vamos a comenzar a saber de qué habla esa tesis y pues tú vas a poder interpretar a tu criterio lo que miras y bueno, va a ir más allá. Luego nos vamos al juicio que resolvió esta tesis y luego nos vamos a la exposición de motivos de esta tesis, porque detrás de una tesis es una historia, es todo un Ujú. caminito que también pido que lo cheques con calma para que entiendas un poquito más a fondo el tema. Pero por ejemplo, mira, el que yo cité hace un rato, perdón, en la clase fue, a ver, permíteme, trabajadores, declaración, notario público. Mira, por ejemplo, está uno, el que tiene naranja. Aquí mira, por ejemplo, dice el registro, la tesis, la época, la materia, etcétera. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Aquí si te das cuenta es un caso en concreto, personas con discapacidad. Ujú. Es aplicable cuando en un juicio se solicita la cancelación de pensión alimenticia a favor de un discapaz y el actor alega que una persona es apta para estudiar y trabajar, por lo que el juez de oficio debe verificar el grado y tipo de discapacidad mediante la prueba pericial. Aquí, ¿qué es lo importante? Identificar. Prueba pericial habla sobre, evidentemente, un dictamen, habla sobre el protocolo de actuación y como un instrumento, vamos a darle el contenido para que veas qué es en lo que se basa esta tesis. Mira acá abajito, 10º Tribunal Colegiado de Materia Civil del Primer Circuito. Ellos son quienes emiten esta tesis aislada. Y mira acá, donde dice tipo, tesis aislada. Esta ¿Qué tesis significa aislada, aislado, perdón? mande perdón. ¿Qué significa aislado? O sea, O- por qué o- pasa eso? ok, la tesis aislada es una opinión que realiza un tribunal colegiado de circuito. Ok. La constitución te establece qué autoridades tienen facultades para poder emitir criterios que, que pueden ser vinculantes, que pueden ser una herramienta y que pueden convertirse en norma. Cuando en un artículo de cualquier ley, llámese mercantil, civil, laboral, la interpretación no te queda clara o el texto no te queda claro, se generan múltiples asuntos que se contradicen en sí mismos de un solo artículo.
porque obviamente cada quien interpreta lo que quiere a su favor. Cuando esto pasa, el juicio en primera instancia termina, se dicta una sentencia. En un juicio alguien va a tener que perder forzosamente. Cuando Ujú, alguien pierde, la persona se queja e interpone un recurso que se le denomina apelación. ujú, Se termina la apelación y también alguien tiene que perder. ¿Qué pasa? Cuando alguien pierde la apelación, se va al amparo. ¿Y quién conoce los juicios de amparo? Los juzgados de distrito, los juzgados colegiados, cuando hablamos de resolución que fue en fin al juicio. Entonces estábamos en el orden de ideas, que un juicio que alguien perdió, se quejó, se fue a la apelación. Alguien se quejó de la apelación, se fue al amparo, y del amparo alguien tuvo que perder también. ¿Y qué pasó? Te fuiste a una revisión de amparo. Y ujú. por esta revisión de amparo llegó a la corte. Y la corte dijo, ah, caray, que esto ya me interesa, ¿no? Si es un tema de relevancia, lo estudia de fondo y emite criterios. Y ahí es donde se generan tesis, Ah, ¿vale? ok. La corte emite un criterio, por ejemplo, se le llama tesis, pero en ocasiones, de acuerdo al caso en concreto, el mismo colegiado tiene facultades para emitir tesis u opiniones, porque dice el colegiado, a ver, ya recibimos 30 asuntos con lo mismo, todos interpretan mal este artículo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una opinión genérica para que en Mérida todos los litigantes, todos los afectados, todos los jueces que tengan un caso en concreto donde se adecue el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Mérida, no se vayan por la tangente e interpreten lo que yo les voy a instruir ahorita. Entonces, ellos hacen una interpretación para que todos, cuando tengan un problema y se sitúen en ese artículo y en esa fracción, sepan por dónde va la bolita y sepan Ujú. por dónde tienen que dar su interpretación. Y si la hacen contrario, es la interpretación equivocada. Ahí es donde vas a perder un asunto. Entonces, el colegiado, por norma, por rango constitucional, tiene facultades para emitir esas opiniones. Una tesis es una opinión o una interpretación. Y cuando se emite una interpretación en ese sentido, es la primera parte o el primer paso para convertirse en jurisprudencia. Ahora me vas a preguntar, bueno, Felipe, ¿y qué es una jurisprudencia, no? La jurisprudencia, fíjate, son 5 tesis, 5 opiniones en un mismo sentido. Ok. La jurisprudencia ya es obligatoria. O sea, en la jurisprudencia, cuando tú te enfrentas a un caso en concreto y tienes dudas sobre el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mérida y no sabes, tú como juez, interpretar el artículo en favor del menor, te vas a la jurisprudencia y si la corte o los colegiados ya emitieron 5 tesis en un solo sentido sobre ese artículo, tú puedes decir que es obligatorio o no obligatorio el derecho controvertido en favor de alguien porque ya está una jurisprudencia, un criterio que ya es norma, o sea, que es forzoso de aplicación. Ya no es un protocolo. Ya no es como que opcional, ni mucho menos entenderlo como protocolo, sino entenderlo como norma. Ok. Y acá regresamos al punto, que es una tesis, es una opinión. ¿Por qué es aislada? Porque no forma jurisprudencia y está esperando a 4 de sus compañeritos tesis iguales. Ujú. Ese es el rubro. Si 4 tesis hablan sobre este mismo fondo y las 4 opiniones más son en el mismo sentido, se vuelve jurisprudencia. Y a Ciencia. nivel nacional debe ser de aplicación obligatoria, a nivel nacional. Entonces, bueno, ese es el tema de la tesis. Es un tema también amplio que hay que explicar, que nos va a llevar más horas, pero vamos ahorita a concentrarnos al contenido de la tesis. Oye, se conectó alguien más. Déjame ver quién se conectó. Ok, sí, perfecto. ¿Me escuchan? Alguien vi que se conectó, pero creo que no nos escucha porque no. No, ya no está. Ah, vi que alguien me solicitó ingreso. Mm, no, ya no está. Bueno, vamos a continuar Janet, ¿vale? Sí. Entonces nos vamos a ir del criterio que estábamos estudiando. Mira, aquí muy concreto y vámonos rapidito. Dice,
El citado protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere, y fíjate las palabras clave que este colegiado dice. Mira, acá lo que te decía. 15º Tribunal Colegiado de Materia Civil del Primer Circuito. Aquí son temas también un poquito de nuestra área de derecho, porque el primer circuito se refiere a la Ciudad de México. Ujú, ok. Donde tú vives, no sé qué circuito sea, pero debe ser pues, diferente al primero, obviamente. Pero este criterio, esta tesis, la emitió este colegiado de la Ciudad de México. Y fíjate cómo se origina la opinión de un amparo en revisión. Mira, aquí dice amparo en revisión, ¿le viste? Ujú, 54-2019, y quizá la fecha, 24 de abril del 2019, y por unanimidad de votos, o sea, por mayoría. Aquí fue el ponente del asunto y la secretaria. Cuando se emite una tesis, lo someten a votación y en ese ejercicio de democracia votan a favor o en contra. Y cuando se gana por unanimidad, pues ya se genera la tesis. ¿Va? Entonces, aquí estamos estableciendo que el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere, aquí nos dice, sugiere que cuando una persona acuda ante un juzgador alegando padecer una incapacidad o esta se sospeche, aquel se encuentra obligado a verificarla, sobre todo en aquellos casos en que dicha circunstancia sea el objeto principal de la controversia, y se sugiere a las y los jueces a partir de dos hechos. Y te pone aquí dos premisas. La primera, la A, que la persona se autoidentifique como persona con discapacidad y sea en su escrito de demanda o de contestación. Luego, en B, ante la ausencia de un autorreconocimiento, se tenga la duda fundada acerca de la existencia de una discapacidad. Si te das cuenta, aquí hay bastante de qué hablar, porque de inicio nos está dando a entender que el protocolo sugiere, no te impone, sugiere. Y luego te ponen el caso en concreto, nos hablan de la incapacidad de una persona que se fue a quejar ante un juez de lo familiar, porque me imagino que el fondo de este asunto fue que se resolvió en contra de los intereses del incapaz. ujú, Entonces, bueno, aquí lo que quiero resaltar es que tú me entiendas que el protocolo de actuación es una herramienta, no una norma. Herramienta, no una norma. Que tú lo ujú. puedes utilizar y te recomiendo hacerlo porque si te pones a estudiar el protocolo es tan enorme, es un documento, bueno, ni tanto, exageré, serán 50 hojas yo creo, un poquito menos, en el que paso a paso te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, incluso va a estar diseñado para el juez, va Mm, diseñado para el juez, casi todo el texto le dice tú juez, tú juez, tú juez, porque siempre en una controversia de carácter familiar o penal, el responsable es el juez, claro. pero tú como parte o como profesionista del proceso, tú tienes que decirle al juez cómo tiene que hacer las cosas. El juez nada más está observando qué dice el perito de Juan y qué dice el perito de Pedro, y de acuerdo a lo que ellos aleguen, él resuelve. Pero bueno, va por ahí el tema. Si quieres cerramos esta porque aquí abajo habla sobre el fondo del asunto, habla sobre el tema de la incapacidad y demás, pero quiero que veamos otra en donde nos hable del protocolo de actuación. Mira, vamos a irnos a declaración de menores. Por ejemplo, mira, de declaración de menores. Si te das cuenta, aquí en el rubro, que es esto en letras negras, en negritas, ese es el título de la tesis. Aquí es una tesis aislada, el rubro, y aquí en el rubro no habla del protocolo, pero sí en el contenido, ¿ya ves? Aquí está. Entonces, bueno, después te explicaré cómo se compone, ¿no? Más a fondo la tesis, pero vamos a leer el rubro. Dice, declaración de menores para su validez en caso de existir un conflicto de intereses entre sus progenitores y quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, la autoridad correspondiente debe designarles un abogado especializado interino, si no contaban con un abogado victimal, así como un tutor interino. Estas palabras las tomaron del protocolo. Mm, Estas ok. palabras, de entrada, la declaración de menores es un derecho humano de cualquier ciudadano mexicano y de cualquier menor de edad. Pero, ¿qué pasa? Que el menor de edad, pues obviamente es menor. Lo que él diga, lo que él platique, pues se puede considerar
que no tiene esa capacidad de ejercicio, porque es menor de edad. Entonces, por lógica o tu lógica, ¿qué te diría? A ver, si mi paciente tiene 8 años y pretenden que él diga lo que siente de voz frente al juez, no sé tu lógica que diga, pero la mía es, vaya, está chico, va a tener miedo, si un mayor de edad se pone nervioso, el menor más, no va a querer hablar, no se va a sentir en confianza, el juez es un completo desconocido para él, o sea, es un trabajo enorme del psicólogo prepararlo para que él hable frente al juez. ¿Y cómo lo vas a preparar? Usa el protocolo. El protocolo te dice paso a paso qué tienes que hacer, ¿sale? De esa Ok. manera podrías tú determinar cómo lograr que tu paciente pueda declarar lo que le hicieron en un proceso legal. Y aquí te lo está diciendo. Entonces el protocolo establece acá. Mira, vámonos ya al contenido. Dice, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia. Mira, aquí te da unos datos, unas letritas. Estas letritas son la identidad de la jurisprudencia que aquí se cita. Leemos otra vez. De conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia tal, de título y subtítulo tal, aquí nos da el subtítulo, así como en el protocolo de actuación para quienes imparten justicias en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, el cual es de observancia de obligatoria y no potestativa. Ah, bueno, mira, aquí es un criterio diferente, pues en él se proponen vías concretas para garantizar principios como el interés superior del menor, conforme al cual debe actuar cualquier operador jurídico. ¿Te diste cuenta que la opinión es completamente contraria a la anterior? Ujú, En el sí. anterior usa términos diferentes y fíjate, es una tesis aislada. ¿Qué significa que es tesis aislada? Que es un criterio del sexto circuito. Y mire, aquí cambia. Aquí habla de un primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. ¿Y qué crees? El sexto circuito es Puebla. Ujú. Entonces, obviamente los funcionarios de este colegiado tienen una opinión completamente diferente al del primer circuito, que era la Ciudad de México, y su tesis tiene una opinión diferente. Entonces, cuando la corte mire, estudia esta tesis, la corte llama y dice, a ver, ¿quién hizo esto? ¿Qué colegiado lo hizo? Ah, pues Puebla. Bueno, ahora tráigame la de México. ¿Por qué se contradicen entre ustedes? Vamos a quitarnos de problemas. Yo como corte, como Tribunal Supremo, voy nada más a dejar una. Y esa es la que se va a aplicar. Entonces, bueno, aquí vimos rápido el ejercicio de cómo hay disparidad en criterios y luego cómo eh, la tesis te dice que es de observancia obligatoria, ¿ya viste? Ujú. Ajá, entonces dice, aunque el obligatorio se refiere a la jurisprudencia y se refiere al protocolo, a los dos en un conjunto. Dice, pues en él se proponen vías concretas para garantizar principios como el del interés superior del menor, conforme al cual debe actuar cualquier operador jurídico. Aquí entras tú como psicóloga, ¿sabiste? Ok. Y aquí dice que es tu obligación psicóloga de que atiendas el protocolo. Y vamos a regresar a lo que dije al principio. ¿Qué pasa, Janet, si tú eres perito que valoró a un menor de edad que fue víctima de abuso sexual? ¿Tú qué tienes que hacer? Cuando acudas al tribunal, debes emitir tu dictamen y debes explicar la metodología, el paso a paso, qué hiciste, cómo lo valoraste, qué conclusión tienes al respecto y en qué fundamentaste el documento. Si tú dices que fundamentaste el documento con el protocolo de actuación que emite la Corte y luego haces un ejercicio de argumentación frente al tribunal de por qué debe ser de observancia obligatoria, pues tienes mayor posibilidades de que el juez te otorgue mayor validez a ti que al perito de tu contrario. Entonces, bueno, va para allá el tema. Por eso incluso acá te hago este énfasis en el de cualquier operador jurídico. Tú, al representar al menor o al valorar al menor, ya tienes responsabilidad frente al proceso y estás jurídicamente operando dentro del proceso. Aunque no seas abogada, aunque ni quieras ser perito en materia forense, pero forzosamente tendrías que acatar este tema del protocolo. Ya. Pero bueno, ahora vamos más adelante. ¿Para qué el protocolo? Para garantizar derechos, debiendo estarse los límites que responden a preservando cualquier afectación, en tanto no debe estar sujeto a la voluntad de persona alguna. ¿Por qué dice esto? Porque
como seres humanos, como profesionistas desde cualquier área, pues tenemos un criterio muy diferente entre personas, ¿no? Entonces, como el tema de derechos e interés superior del menor no es capricho de nadie, ni mucho menos se debe dejar al albedrío de la gente, ni a costumbres, es la afectación real del menor. Por eso me regreso al tema, hay que atender al protocolo. Ya. Luego, mira, vamos a ahora irnos a la jurisprudencia que está acá. Le di clic al enlace que nos citó la tesis, de aquí que establece, mira. ¿Y qué crees? Esta es jurisprudencia. ¿Ya viste? O sea, ya hubieron 5 antes, ¿no? Sí. Para esto, 5 opiniones fueron en un solo sentido. 5 opiniones en un solo sentido. Y como ya es jurisprudencia, y mira cuándo se publicó, en 2017. Si tú tienes un caso en específico y se adecua a este texto, mañana o pasado, si tú citas esta jurisprudencia, no importa que seas de Mérida, no importa que sea de Tijuana, tiene aplicación obligatoria, ¿vale? Entonces, mira acá que dice, derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, lineamientos para su ejercicio. Y mira, aquí nos explica qué lineamientos tienes tú que seguir para que el derecho del menor, dentro de un proceso legal, no pueda afectarle en sus derechos humanos. Y mira, aquí está todo un texto enorme y te da paso a paso. Uno, admisión de prueba. Inciso A, la edad biológica de los niños. B, debe evitarse práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho. Y todo el paso a paso. Este no es el protocolo, ¿estás de acuerdo? No es el Claro. protocolo, es una jurisprudencia, pero también es una herramienta. Esta te la voy a poner aquí en el chat para que tú la puedas, o la mando al grupo, Sí, sí, para que perfecto. tú la puedas estudiar y analices parte por parte Y como de que cada este. punto está muy Sí, interesante. eso me interesaba. Yo no la conocía esta tesis, y te soy honesto, no podemos conocer todo, porque hay muchísima Claro, información. O sí, sea, pues, es muchísimo. Ay, fíjate, me vamos a hacer el ejercicio rapidito. De los 5 votos que platicamos, mira, fíjate. Acá está el primero. Y mira, amparo en revisión 2479 del 2012. 5 votos de los ministros Arturo, José, Guillermo, Olga Sánchez Cordero es la actual secretaria de Gobernación, ujú. Jorge Mario Pardo y Arturo. Y fíjate, ese es un criterio de un amparo 2479. Y acá abajo está otro. Amparo directo 2618, 2013. Ese es otro asunto. Abajo está otro. Amparo en revisión 386, 2013. Abajo está otro amparo. Y te das cuenta, son 5 amparos diferentes. ¿Ya viste? Entonces, uno, dos, Y por tres, eso se volvió cuatro. jurisprudencia. Por su jurisprudencia. Y fíjate acá que dice, tesis de jurisprudencia, así la ubicas, y luego aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión de fecha 15 de febrero del 2017. Y mira, Janet, cómo los criterios para que se haga jurisprudencia es todo un proceso largo y complicado. Mira, ¿cuándo se hizo jurisprudencia? En 2017. ¿Cuándo ocurrió el primer problema de interpretación? En el 2012. Entonces, ¿Ya viste? ¿Cuánto sí, tiempo tuvo que pasar para que muchos operadores interpretaran, unos utilizaran 5 años. herramientas de criterios diferentes para que fuera una jurisprudencia? Ahora ya es aplicación obligatoria. Y fíjate, está abajo que dice, esta tesis se publicó el 17 de marzo del 2017, tal hora, en el Semanario Judicial de la Federación, y por ende, acabé, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 22 de marzo del 2017. Ahí ya es obligatorio y ya es norma, ya es un criterio normativo, ¿sale? Entonces, vamos, para darle fin a tu duda, vamos a estudiar la jurisprudencia que yo puse en la presentación, ¿vale? Déjame ver qué registro tengo acá para que lo busquemos de una vez. Permíteme, por favor. Claro. Déjame abrirlo. Y te vas a dar cuenta, Janet, cómo cambia mucho el criterio. Cómo te, cómo te cambia bastante la opinión de un colegiado a la opinión de otro, porque obviamente la cultura, la costumbre, pues todo es diferente.
pero la tarea de la Corte es precisamente unificar, tratar de que mientras menos contradicciones haya, pues mejor. Claro. A ver, en tu pantalla, ¿qué estás viendo? ¿Mi presentación o estás viendo la jurisprudencia? La jurisprudencia. Ok, vamos a dar una oportunidad porque copiar. Estoy viendo la jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos a poner búsqueda de tesis. ¿Verdad? Si te dice cuenta, puse unos numeritos. ¿Ya me gasté? Sí. Voy a poner buscar y me aparece la tesis. Este número de registro es el que les puse en la presentación. Ujú, sí. Y aquí nada más le puse los numeritos y ya me aparece la tesis. Es como una identidad digital. Es la identidad o registro digital y aquí está la tesis. Esa es lo que se inscribe en el Semanario Judicial de la Federación. Y mira, lo que yo les mandé es una tesis aislada. Tipo, tesis aislada. Aquí el rubro dice protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, pero constituye una herramienta para quienes ejercen dicha función. Ya, Aquí entra, hace referencia a los jueces. ¿Y qué ya. notaste? ¿Qué notaste? Que este criterio es diferente al que leímos antes. Ujú. ¿Ah? Sí, en donde decía que ya era obligatorio. Ajá. ¿Y qué crees? Esa es una tesis, mira. Es una tesis, no es La- jurisprudencia, sí es aislada, y luego se publicó en 2014. La que leímos fue de 2017. Entonces, vamos a darle rápidamente el contenido. Dice, diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños. Aquí hago un paréntesis. Estos tratados internacionales son acuerdos de los que México formó parte. Sin embargo, si tu país, tu Brasil, no formas parte de este organismo, no tienes por qué hacerle caso a estos lineamientos. Pero como México sí, entonces México tiene la obligación de respetar ese contrato. Y ese tratado internacional vamos a entenderlo como un contrato de obligatoriedad. Si México forma parte de estos organismos, tienes la obligación de que tú sigas las directrices que te están instruyendo. Por eso formas parte de ese organismo. Entonces, de entrada nos están hablando de dos. Y dicen que estos dos organismos han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos. Nos vamos a concentrar al abuso sexual infantil en caso de que hablemos de un caso de este tipo. Dice, las cuales tienen por objeto reducir o evitar en la medida de lo posible la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo de actuación. Si te diste cuenta, lo que dijo ese criterio internacional de arribita es una recomendación para quienes conforman ese tratado internacional. Luego la Corte como Tribunal Supremo le hace caso a esos criterios internacionales e hizo lo suyo. La Corte emitió su propio protocolo porque a nivel internacional le dijeron, México, te estás fallando, o sea, México, ¿qué pasa contigo? Desde los años 90 hay violaciones a derechos humanos, hay delitos en contra de niños, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo México para poder darle pie a los operadores jurídicos? Ahí por eso la Corte dice, bueno, nos preocupamos, si lees el protocolo, ojalá que lo hagas, lee el antecedente y te dice por qué está el protocolo, toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. Entonces, aquí sigue, para quienes imparten justicia en casos que involucren niños y adolescentes, eh, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales
Existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, es lo que te decía, lo que adquieres tu país cuando formas parte de un acuerdo o un tratado internacional en materia de derechos humanos que se refieren a las niñas, niños y adolescentes. Establece prácticas para el acceso a la justicia fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que donde nos dice, así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores. Vamos a entender esto. ¿Por qué dije que el protocolo no es obligatorio al principio? Porque no es una norma. O Ujú. sea, en Mérida, en ningún artículo del Código Penal te establece protocolo de actuación que emite la Corte, artículo 330. Si eso existiera, sí es obligatorio porque es norma. Claro, Aquí son criterios y son recomendaciones. ¿Qué tienes que claro, hacer? son herramientas. Entonces, entonces, ¿por qué no es vinculante? Porque los jueces cuando emiten su sentencia fundamentan y motivan. En el apartado de la fundamentación te dice, ¿por qué digo que si hubo abuso sexual en la menor de edad? Porque el artículo tal, porque la Convención Americana, porque etc, etc, etc. Para esta tesis, el hecho de citar al protocolo es incorrecto y no debe citarse como norma, sino mejor el juez tiene que tomarlo como herramienta para decidir su decisión, para fundar su decisión, mejor dicho. Entonces, bueno, Tengo una duda, perdón. ¿Cuál sería como que el significado como coloquial de la palabra vinculante? yo lo entendería vinculante Ok, como relacionar un hecho con una norma, ok, relacionar un hecho con una norma para tú fundar si sí o si no. ok. Entonces por eso dice que el protocolo no es vinculante, o sea, no está relacionado a una norma para poder fundar una decisión jurisdiccional. Ajá, que tú como juez no puedes decir, a ver, Francisco Méndez es responsable del abuso sexual que se cometió en agravio de la menor de iniciales A.B.C. Toda vez que mi decisión la fundo y la normo con el protocolo de actuación que emitió la Corte en el 2012. Eso es incorrecto para esta tesis. Para esta tesis es incorrecto porque dice, a ver, el protocolo no es norma, es herramienta. Entonces, sí, juez, si tú vas a decidir en favor del menor, pero tienes que tu argumento hacer uso del protocolo no como norma, sino de cómo tú llegaste a dar esa determinación a través del peritaje que emitió el perito. Entonces, digo, es un tema quizá de más plática, de más sesiones, pero lo que debemos ahorita irnos es con que es criterio de cada operador y es obligación de todos, aplicar lo que existe en el país y lo más reciente y vigente. Y yo recomiendo que sí lo apliques porque de lo contrario, tu dictamen estaría supeditado a que lo echen abajo, a que tenga menor validez que el del otro y que el juez pueda fallar en contra de tu representado o tu cliente o tu paciente, como tú lo veas. Entonces, así como hicimos el ejercicio ahorita de comparar un criterio con otro, hay muchísimos, ¿eh? O sea, nos vamos a llevar todo el día, toda la noche, porque hay bastantes. Entonces, vamos a hacer esto. Yo no tengo problema porque nos conectemos. Igual si los compañeros, voy a compartir la grabación para que la puedan ver. Si Ok. tienen dudas aún sobre el tema, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué les parece? Si ya les expliqué cómo buscar jurisprudencia, ustedes tómense el tiempo para ponerla ahí en palabras clave. Pónganle niños, pónganle protocolo, pónganle actuación, pónganle obligatoriedad, pónganle vinculante, como tú dijiste, para que en la sesión que nos conectemos todos, o la mayoría o quien quiera, podamos tomar conclusiones más prácticas al respecto del protocolo.
porque todavía nos falta hablar sobre el dictamen, o sea, y también quise por eso conectarnos. Luego, ya que sepamos si aplicamos, cómo lo aplicamos, etcétera, cómo tú trabajarlo en tu dictamen. Entonces, bueno, ¿eso qué te parece si lo dejamos aún pendiente porque hay mucho de qué platicar aún? Y Claro. ahorita nos vamos, ¿qué te parece a platicar sobre el dictamen pericial? Digo, yo te preparé un dictamen que trabajamos acá en la ciudad de Puebla. Traté aquí de tapar algunos datos confidenciales de las partes. Este es un asunto por el delito de violación. Aquí digo, tú experta en el área, como técnica en la profesión, conoces mejor que yo cómo se emite un dictamen, pero lo que yo quisiera es que ustedes miren en un proceso de carácter penal de qué forma se los va a pedir la autoridad ministerial y de qué forma ustedes tienen que emitir el dictamen. Y el trasfondo de tu dictamen entra el protocolo. Pero Ujú. bueno, más adelante hablaremos de ello. Entonces, ¿sí estás viendo un loguito de la Fiscalía General del Estado? Sí. Sí. Bueno, no te quito mucho tiempo, pero mira, acá lo que quise mostrarte es una investigación. Acá, bueno, estoy en la Fiscalía de Puebla. El oficio es el número tal. Asunto, solicita perito en psicología. Aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos la unidad especializada en violencia familiar y delitos de género y unidad especializada en delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado, aquí que lo mandan a la unidad de psicología. Esto es la fundamentación. Y fíjate, aquí en Puebla tenemos un protocolo independiente al que emite la Corte. Aquí al principio, el Ministerio Público, cuando pide la intervención del psicólogo, fundamenta, mira, con fundamento en los artículos tal, y aquí te cita criterios internacionales. ¿Te das cuenta? Mira, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Existe una convención, mira, Convención de Belém para todos. Tratados internacionales, ¿qué dice la MP? Tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Es algo de lo que yo te hablaba hace un rato, ¿te acuerdas? Cuando te decía, México, eres solidario, tienes la obligación de aplicar los tratados de los que tú firmaste hace décadas. Ahora aplícalos. Y aquí el Ministerio Público está fundando su petición. Habla de los tratados, habla de derechos humanos y aquí mete la Convención sobre los Derechos de los Niños, luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al final el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código, esta aplicación nacional ya en el país, aplica en cualquier estado. Y aquí la Ley Orgánica del Estado. Y fíjate, aquí atiende a un protocolo independiente y atendiendo el protocolo de investigación del delito de violación para el estado de Puebla. Mérida no creo que no tenga lo suyo, porque esa fiscalía en lo personal, conozco a algunos fiscales de Mérida, son muy buenos, definitivamente, y deben contar con sus protocolos locales. Para lo que voy es que este protocolo de entrada es similar al que estamos platicando de la corte. Después, ¿qué le piden a la perito? Uno, psicólogo a fin de que realice la evaluación psicológica de la víctima, de tantas edades, etcétera, por la apariencia del delito de violación y determina lo siguiente. Eso tú lo sabes mucho más que yo. Establece el A, el B, el C, el E y el F. Estos puntos, estos 5 puntos, tú los puedes realizar haciendo uso del protocolo. Pero tú me vas a decir, Lick, pero ya leí el protocolo y pues como que no va dirigido para mí, ¿no? Y es cierto, o sea, porque la mayor parte del protocolo va dirigido al tribunal. Lo que tú debes tomar de eso es lo que infieres como perito. Ujú. ¿Tú qué tienes que hacer para que el perito, para que el juez analice esa valoración psicológica? Claro, sería como la segunda parte de mi, pues de lo que tengo que hacer como psicóloga, o sea, ya al momento de presentarlo ante el juez. Ajá, sí, sí, de cierta manera sí.
Acá mira la MP que le dice, emítelo la verdad posible, etc, etc, etc. Acá lo que hacemos es ponerte el dictamen. Digo, ustedes allá en Mérida tendrán sus modos y cada quien como profesionista pues tiene su libertad de trabajar el dictamen como quiera, pero sí debes cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí está la Fiscalía Especializada. Ese es un perito oficial, o sea, es del Estado, no es particular. Ok. Se lo dirige a la MP, quien se lo solicitó. Aquí, una pregunta, fíjate que tenía un compañero tuyo del diplomado, me decía, oye, Eli, pero yo qué puedo o qué tengo que hacer para que yo pueda emitir dictámenes sustentados por los criterios internacionales, por los protocolos, etc, etc. Yo le explicaba lo que te acabo de decir, ¿no? Utiliza los protocolos que gustes, donde México sea parte de, y lo que necesitas nada más es tener cédula profesional. No requieres más allá de eso para que tú puedas emitir un dictamen de carácter legal. Puedes ir a juicio sin problema y ante el juez eres igual que el otro perito, no hay ningún problema. Entonces acá lo comento por aquí en el rubro, establece el perito nada más su cédula, no dice especialista, maestra, doctora, ni mucho menos, con la cédula es suficiente. Luego, dictamen pericial psicológico. Mira, aquí la metodología que esta perito aplicó, pues bueno, es como en todos, ¿no? La metodología, planteamiento del problema, luego la metodología utilizada, el método, abajo, los instrumentos psicológicos utilizados, eso tú lo has de conocer. Entrevista clínica forense, observación, registro conductual, exploración cognitiva, etc, etc, etc. Ay, perdón, ya me fui mucho. Acá abajo, en la hoja 2, te establece los antecedentes personales, tratamiento psiquiátrico, hábitos, etc, etc, área escolar, antecedentes del noviazgo, dinámica familiar, área sexual, área afectiva. Acá permíteme, nivel de licenciatura, motivo de estudio, evaluación e interpretación de los instrumentos psicológicos empleados, exploración cognitiva, nivel de conciencia, aplicación e interpretación del test del proyecto. Por ejemplo, este proyecto HTP, imagino que ustedes, dentro de su quehacer Prueba profesional, proyectiva. es una prueba, digamos, básica, ¿no? O no sé qué tan Ujú. básica o Sí. obligatoria sea, pero es una prueba, me imagino, forzosa. Sí, es una de las Aquí, pruebas, es una prueba básica en general, no solamente en abuso, sino que en general es una prueba proyectiva básica. ok. Aquí, por ejemplo, establece sus conclusiones. O sea, aquí establece que no hay afectación psicológica o emocional derivada de los hechos denunciados. Y te comparto, de esta carpeta de investigación no acreditamos violación. No se acreditó porque este dictamen psicológico no me gustó, no porque no me haya convenido, ¿no? Es otro tema. No me gustó porque a mi criterio yo no soy experto en el área psicológica, pero dije, bueno, para mí, la menor de edad, pues sí debió presentar afectación psicológica, porque si fue víctima de abuso, aparentemente violación, sí, el dictamen médico, porque aparte de este dictamen está el otro del médico legista, del forense, y dijo que sí tenía Ujú, ujú. rasgos de una violación, pero como tal, el criterio del médico legista era no había rasgos de agresividad, no había rasgos de forzado, etcétera. Entonces la MP me dijo, dice, mira, de entrada, el dictamen médico del médico legista me dice que si hay un tipo de actividad sexual pero que para el perito no hubo agresividad, etcétera, etcétera. Y luego, el perito en psicología me dice que no tiene afectación emocional o psicológica. Le digo, ajá, Lick, ¿pero en qué va su dictamen? Ah, pues léelo, Lick, chécalo. Y lo empiezo a leer, digo, no, está bonito, ¿no? Pero a poco, digo, en lo personal, digo, y si yo objeto el dictamen, dice, pues a lo que tengas que hacer. ¿Y ahí qué viene? Yo contrato a mi perito. Yo te puedo contratar a ti, por ejemplo
Y tú lo que haces es realizar el mismo ejercicio que tú ya conoces y tratar de aplicar lo que no hizo esta perito, para que tu dictamen sea si hay afectación psicológica, si bien es cierto, lo que dijo el perito en médico forense no me interesa, pues yo no soy médico en esa área, pero sí en el área psicológica. Entonces, tu conclusión va a ser de cierta forma, lo fundaste así, hiciste uso de los protocolos en México vigentes, etc, etc, etc. Total, que aquí entra lo que dije al principio, el término de ética, ¿no? Porque tú vas a concluir con base a lo que valoraste y con base a la herramienta de la cual te valiste para emitir esa determinación. Ahí es donde yo digo, no fiscal, tu perito hizo mal su trabajo, y ahí es donde entramos a los interrogatorios del principio. ¿A qué te dedicas? Tiempo de ejercicio profesional, qué especializaciones tienes y cómo hiciste tu conclusión. ¿Qué herramienta tomaste para valorar al menor? Ah, pues mira, juez, yo hice herramienta de la Convención Americana de Derechos del Niño, el protocolo que emite la Corte, en el que nos explica y nos sugiere cómo valorar a un menor de edad, hice uso, y ahí le metes tu herramienta, ¿no? Si te das cuenta, aquí no lo metió la perito, porque no es a su criterio obligatorio, y dice, pues a mí, ¿quién me obliga? ¿Yo por qué voy a hacer uso Claro, de...? se basó únicamente en su afán de psicóloga o psicólogo. Ajá. Y bueno, aquí tiene sus conclusiones, ¿no? Etc, etc, pero a lo que voy es que como el protocolo es de aplicación, eh, vamos a decirlo así incluso, de aplicación, pues ahora sí que independiente, o de aplicación pues libre, pues tú como operador, si quieres lo aplicas, si quieres no lo aplicas. Quien tiene la mayor responsabilidad es el juez, porque él es quien lo van a carajar en caso de que el asunto llegue más arriba y le van a decir que por qué no dirigió el procedimiento bien. Entonces, bueno, pues va para allá el tema. Quise por eso mostrarte el dictamen, porque yo no miré o para mí no está bien elaborado. Quizás te lo comparto para que le eches el ojito con calma. Sí, Pero, estaría buenísimo. pero está interesante. Me llama la... Digo, vamos a tardarnos mucho tiempo si lo leemos poco a poco, porque es Claro. grande. Y el asunto en concreto es interesante, llama la atención. Entonces aquí tienes el planteamiento del problema, tienes antecedentes, tienes etc, etc, para que mires, tú emitas un punto de vista y a ver qué te parece. ¿Cómo ves? Sí, sí, me encantaría así poder leerlo. Si quieres, O te sea, porque paso. sí vi ahí como que dos puntos que en donde decía que como que sí me gustaría como analizar. Va. Entonces, no tienes problema porque te lo comparta. No, 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 al contrario, mil gracias. Entonces, te comparto este oficio donde está la petición del Ministerio Público a la perito. Y le dice qué tienes que hacer, perito. Te doy 5 puntos y yo los requiero. Y luego ya la perito los contesta y te das cuenta. Acá abajo está. Ujú. Los contesta y ya le da su determinación. Pero bueno, que están los Aquí anexos. están las pruebas predictivas. Creo que es todo. Y bueno, si es que si te lo mando y posteriormente te haré llegar la conclusión que emite el Ministerio Público donde me dice, no, licenciado, aquí no hay delito. Digo, caray, ¿cómo no hay delito? No, tu cliente no tiene ni afectación psicológica, ni emocional, ni mucho menos agresión física sexual. Digo, Y híjole, en serio. entonces, Y entonces, ¿cómo está el negocio? Digo, bueno, está bien, no hay violación, no, está bien, no hay bronca. ¿Y a poco no hay abuso? ¿El código penal no te marca más delitos? Entonces, ¿por qué la niña vino contigo, MP? Porque de hecho es un asunto medio complicado porque la chica, bueno, una menor de edad, pues llegó a fiscalía pidiendo ayuda. O sea, ayúdenme. Entonces, si no tuviera problema, no hubiera venido contigo, ¿no? Pero bueno, es un tema muy, muy, muy tardado de explicarte, pero te lo voy a mandar, Janet, para que lo cheques. Vamos a perfecto. conectarnos, si es posible, el lunes que viene. Ojalá que puedas darle un poco de tiempo a la búsqueda de jurisprudencia en el IUS. Si tienes dudas, en el grupo estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos ahí disponible. Nada más que el documento, ¿tienes un correo o te lo mando en tu WhatsApp? Porque no quisiera compartirlo en el grupo. Bueno, no hay problema. ¿Sabes qué es? Suprimir datos, no hay ningún problema. Sí, no tengo datos personales. Si no, sí, lo mando al grupo, no tengo problema por eso, para que todos emitan su opinión y se trata también de generar un poco de debate. Claro.
para poder sacar conclusiones personales. Claro, Entonces, justo pues, de sí, lo que se hablaba en la clase, ¿no? De la importancia de esta nueva modalidad oral que genera eso, debate y que ambas partes puedan pues exponer, cosa que no había antes con el sistema anterior que era el inquisitivo, si mal no recuerdo. no, en el inquisitivo no, nada, más presentabas tu documento, tu dictamen y háganle como quieran. Ustedes quieren pelearse, pelense, yo como perito me deslindo. Ahorita no. Entonces, hacemos esto. Para conclusión, lo comparto al grupo, les doy algunas instrucciones para que lo lean, para que lo estudien, realicen algún tipo de síntesis muy genérica. El lunes, déjame ver acá nos podemos conectar y también les voy a pedir que chequen en la jurisprudencia los criterios, jurisprudencia o no, en relación al protocolo. Porque sabes que falta de este módulo muchísimo más. O sea, me dice el coordinador, Ricky, nada más son 2 sesiones grabadas. Digo, pero es que ¿cómo? No, o sea, no. No, bueno, ahí tú sabes, ¿no? Pero no cabe, no hay forma. No les he explicado absolutamente nada de cómo tienen que ser interrogados, cómo los van a interrogar, cómo tienes que compararlo en juicio. O sea, lo que más llama la atención que tú me acabas de decir sobre el sistema inquisitivo y el acusatorio, pues no hemos hablado nada. Entonces, bueno, va para allá. No hay ningún problema. Vamos a conectarnos el lunes si es posible. Y tus dudas, pues apúntalas y ya las checamos ese día. ¿Va? Perfecto, sí, perfecto, muchas gracias. Digo, en cuanto a mi duda principal del protocolo, ya lo entendí perfectamente bien. De todos modos, siguen, digo, en lo personal, siguen tesis que se van a seguir contradiciendo. Una va a decir esto, hasta que no sea jurisprudencia, Claro. se va a quedar en una solita. Pero Claro, bueno, pero como que mi duda básica era como que, bueno, ¿qué es esto? Si es norma, no es norma, vínculo, o sea, como que ya los términos ya logré comprenderlos. ok, qué Pero bueno, eso me tiene tranquilo entonces, sí, 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 muchas ¿vale? gracias. Bueno, Janet, pues cuídate mucho, me dio gusto saludarte. Estamos Perfecto, en contacto en el grupo, vía correo electrónico, cualquier duda, cualquier comentario. De hecho, también nosotros estamos creando seminarios. Los creamos gratuitos, no generan costo. Si quieres conectarte a alguno de ellos, tenemos, ya estoy haciendo propaganda, ¿va? Pero bueno, aprovecho. Tenemos Legal Web y en Legal Web tenemos penal, tenemos laboral, tenemos electoral, estoy metiendo electoral. Por si quieres participar en ellos, te repito, no generan costo. Y están buenos. Hay jueces, hay secretarios mexicanos, hay doctrinarios internacionales. Tuvimos apenas uno de Perú. Está bueno. Entonces te lo voy a compartir. Y si gustas conectarte, adelante. Tenemos uno la próxima semana electoral. Lunes, de hecho. perfecto, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo y ya nada más mañana voy a hacer la tarea, que es el ensayo, leer esto y pues hacer una síntesis también. Por favor, Janet. Así lo dejamos y estamos en contacto. ¿Vale? Perfecto, sí, muchas gracias, buenas noches. Vaya, cuídate mucho. Estamos en contacto. Buenas Gracias, hasta noches. luego, nos vemos. Bye.